Muy buenas noches a todos. Agradecido a Dios por poder estar este momento compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hace un momento terminamos la reunión, hace un momento despedimos a los hermanos. Pudimos compartir un tiempo precioso con ellos. Y ahora quiero compartir con un video directo lo que hoy pudimos compartir con los hermanos. Realmente maravillados por las cosas que Dios viene hablando. Alrededor de esta mesa se compartieron vivencias, se compartieron palabras, palabra de Dios realmente se compartió porque cada uno eh, tenía algo que compartir. Estoy maravillado realmente de las cosas que están compartiendo mis hermanos, de las cosas que Dios viene hablando con los hermanos, de las cosas que viene hablando con cada uno de ellos, y cada uno de ellos viene con ese entusiasmo por compartir las cosas que Dios viene hablando con cada uno. Estoy maravillado de ver cómo Dios está movilizando el corazón de cada hermano en este lugar y cómo cada uno viene con una palabra, con una inquietud, con algo que Dios ha hablado, con algo que Dios ha dicho. Y quiero compartir con ustedes, entre otras cosas, algunas cosas que Dios está haciendo en su pueblo. Recuerden ustedes que eh, la Biblia dice que el juicio comenzará por su casa, ¿sí? Dios va a comenzar en este tiempo a juzgar. No es esta la palabra, no era esta la palabra que tenía para compartir, porque en realidad estamos haciendo el estudio de Proverbios, pero tengo que compartirles esto. Dios va a comenzar a tratar con mucho de su pueblo, de su liderazgo, del supuesto liderazgo, de aquellos que se han arrogado, que se han adueñado de un título, que han jerarquizado la palabra pastor, que han jerarquizado la palabra apóstol, profeta, y Dios va a juzgar esas cosas. Con aquellos que se están adueñando del dinero de la gente, con aquellos que están usando la palabra para manipular a las personas. Dios va a comenzar a juzgar. De hecho, Dios va a comenzar a separar las aguas. Va a comenzar a separar el pueblo limpio, el pueblo que quiere agradarle, del pueblo que quiere agradarse a sí mismo. Dios va a comenzar a separarlo. Por eso es que vamos a empezar a ver a personas que se van apartando de las congregaciones, del sistema evangélico, del sistema clerical que se está viviendo hoy, ¿sí? El clero por un lado, los laicos por otro, es decir, el grupo selecto de líderes, los intocables del pueblo de Dios, que son aquellos pastores, maestros, profetas, apóstoles y todo ese liderazgo que hace una separación, y que el pueblo común, a lo que comúnmente se lo llama laicos, Dios jamás pidió eso, jamás quiso eso. La iglesia es un cuerpo con distintas funciones. Todos tenemos distintas funciones. Cada miembro tiene su actividad. Por ejemplo, eh, hay personas que enseñan, pero no por eso son mayores o mejores que los demás. Hay personas que barren el salón, hay personas que limpian los baños, y no por eso son menos que los que enseñan. Cada uno tiene su función en el cuerpo de Cristo, y cada uno tiene que funcionar en la función en la que Dios lo ha puesto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un liderazgo que se arroga el derecho de estar encima de los demás? Cuando hay
alguien que se arroga la jerarquía, por ejemplo, cuando los pastores se arrogan la jerarquía de ser los que están por encima de los demás. Eso no existe. En la Biblia no existe eso. Porque los que tenemos la función de pastorear o la función de enseñar, guiar, apacentar a los demás, no somos más que los demás. Al contrario, de hecho, somos servidores de los demás. Servimos con la palabra. ¿Por qué? Porque somos siervos de la palabra. A ver si definitivamente podemos entender esto. Dios va a sacar. Cuando la gente está congregándose en un lugar donde todos están sujetos a una, cuando Dios no mandó eso, sino que la Biblia dice, someteos unos a otros, sujétense unos a otros, no unos sujetando a otros. Cuando está sucediendo eso, es peligroso. Es peligroso. Es peligroso porque ni ustedes, ni nosotros, ni nadie somos más ni menos en el cuerpo de Cristo, porque somos todos iguales. Y Dios va a empezar a ordenar este tipo de cosas. De hecho, Dios está llamando a gente a salir de esas congregaciones donde están siendo sometidos a un jefe. Cuando están siendo sometidos a la esclavitud del diezmo. Cuando están siendo sometidos a la esclavitud de que la palabra de una persona está por encima de todos los demás, no importa si tiene razón o no tiene razón. Dios está comenzando a sacar a la gente de las congregaciones. La gente se está yendo de las congregaciones y no es una cuestión del diablo. Dios está haciendo esto. ¿Por qué? Porque Dios nos está llamando a compartir unos con otros, a amarnos unos a otros, a cuidarnos unos a otros. Dios nos está llamando a reunirnos y conversar todas las cosas. Por supuesto, los que tenemos el don de enseñar a los demás, vamos a enseñar, porque para eso está la función, pero no por encima de los demás. Por eso es que tengan mucho cuidado cuando hay gente que los está sometiendo o está tratando de esclavizarlos, tengan cuidado. Tengan cuidado. Revisen, escuchen, vean. No se traguen todo lo que la gente dice. Si ustedes tienen una Biblia en su casa, si ustedes tienen una Biblia, comparen lo que se está diciendo con lo que dice la Biblia, compárenlo. Porque si todos tenemos Biblia en casa, si todos tenemos una Biblia, todos vamos a poder mirar en la Biblia y ver lo que realmente dice, lo que Dios dice. Por eso vamos a ir a Proverbios. Voy a tratar de ser tan fiel en esta enseñanza como me sea posible. Siempre digo, nos podemos equivocar, pero tratamos de llevar tan fielmente la enseñanza como nos sea posible y hasta donde Dios nos ayude. Por eso quiero compartir con ustedes Proverbios. Seguimos en este estudio profundo que estamos haciendo del libro de Proverbios con la profundidad que podemos, hasta donde podemos. Proverbios, capítulo 10, verso 11, dice así la palabra de Dios: la boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los impíos oculta violencia. Repito, la boca del justo es manantial de vida, pero la boca de los impíos oculta violencia. Acá nuevamente el contraste entre la boca del justo y la boca del impío. Siempre hay un contraste. El impío es una persona no pía, es decir, no piadosa, que no vive de acuerdo a la voluntad de Dios, que no es del agrado de Dios.
Y la boca del justo, o el justo en el antiguo pacto, es decir, cuando nosotros cuando nosotros vemos al justo en lo que se llama viejo pacto, el justo es aquella persona que ha dejado todos los dioses, que ha dejado la adoración, que ha abandonado la adoración a otros dioses, a imágenes, que deja la adoración a, eh, a, a muñecos, a imágenes, a estampitas, a santos, para adorar al único y verdadero Dios. Ese era el sentido del justo, quien era justo en el antiguo pacto. Hoy nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo, somos justos porque Dios a través de Cristo nos ha justificado, es decir, nos ha impío. Fíjense cuál es el contraste. La boca del justo es manantial de vida, es decir, ¿el manantial qué es? Son aguas profundas que tienen una abertura y brotan y salen a la superficie. Eso es un manantial. Entonces, la boca del justo es manantial de vida. ¿Por qué la boca del justo es manantial de vida? Porque la fuente, que es su interior, es limpia. Ha sido limpiada por la sangre de Cristo. Entonces, lo que va a brotar por la boca de la persona, por la boca del justo, es vida, ¿sí? Es vida. Pero la boca de los impíos oculta violencia. ¿Por qué? Porque es violento, el impío es violento internamente. Entonces, oculta violencia y cuando sale violencia. Por eso tenemos nuevamente el contraste entre la boca del justo y la boca del impío. Ahora, comparemos este proverbio con Proverbios 10:21. Miren, dice, el 10:21 dice, los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Vieron ustedes primero el 10:11? La boca del justo es manantial de vida. En el 10:21 dice, los labios del justo nutren a muchos. Fíjense ustedes que lo que brota precisamente de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, si en el corazón abunda sabiduría de Dios, abunda palabra de Dios, va a brotar palabra de Dios, porque eso es lo que de lo que está alimentándose el interior del justo. Por eso es que es tan necesario, tan importante cambiar la forma de hablar conforme a lo que Dios dice, porque es la forma en que nosotros vamos creciendo, madurando en la palabra de Dios. Por eso, los labios del justo nutren a muchos, dice el verso 21. Pero los necios mueren por falta de entendimiento. Hay personas que son necias y que por más que uno les hable o les enseñe lo correcto, van a seguir siendo necias. De hecho, el mismo libro de Proverbios dice que al necio, aunque lo majes en mortero, es decir, lo aprietes dentro de un mortero era donde se molían las semillas, o se molía las aceitunas, se majaban las aceitunas precisamente para sacar el jugo o para triturarla. Dice, aunque al necio lo majes en un mortero, no se le quita la necedad. ¿Por qué? Porque es necio, de por sí es necio. El 10:31 dice, de la boca del justo brota sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Esto es una sentencia de Dios. La lengua la lengua perversa será cortada. Fíjense ustedes el contraste entre la persona justa, la persona que teme a Dios, la persona que quiere vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y la persona que
vive sin Dios, que, que adora cualquier cosa, que ama cualquier cosa, pero rechaza al Dios verdadero. Y ahora cuando entremos más en detalle nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene temer a Dios, es decir, respetar, reverenciar a Dios. El 10:32 dice, los labios del justo destilan benevolencia, pero la boca de los impíos, maldad. El 15:7, por supuesto toco algunos de los proverbios porque hay muchos, pero miren ustedes lo que dice el 15:7. Los labios de los sabios esparcen ciencia o esparcen conocimiento, no así el corazón de los necios. Miren ustedes el desacuerdo que hay entre el labio de los sabios y el corazón de los necios. Saben que debería haber un acuerdo entre los labios y el corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón está purificado, los labios van a destilar palabras sabias, palabras puras. Pero el corazón de los necios no esparce ciencia, porque no hay ciencia, no hay entendimiento, no hay conocimiento. Todo lo que destila es maldad. En todos estos proverbios, en todos vemos el contraste en el uso de la boca de los justos y los impíos. Pablo toma las palabras de Salomón y las aplica a los creyentes. Recordemos siempre que Pablo era un hebreo, un israelita, conocedor, maestro de la ley, los profetas y los escritos, es decir, de todo el nuevo pacto, de todo el viejo pacto, y lo conocía plenamente. Entonces a él le era muy sencillo aplicar palabras del viejo pacto en el nuevo pacto. Si vamos a Efesios capítulo 4, vamos a observar cómo Pablo aplica en el nuevo pacto a la iglesia, es decir, a nosotros, palabras que eran directas a Israel. 4, les dije, 4:29. Dice, ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que dé gracia a los oyentes. Nuestras palabras. Observen ustedes la magnitud que tiene delante de Dios nuestras palabras, cómo hablamos, lo que hablamos. Observemos, por ejemplo, Colosenses 4, 5 y 6. Capítulo 4, versos 5 y 6. Dice, andad sabiamente con los de afuera, no malgastando el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, para saber cómo os conviene responder a cada uno. Sazonada con sal, es decir, sabor, que tenga preservación, que conserve la buena costumbre, las buenas palabras, siempre que haya gracia, que la gente tenga gusto de escucharnos hablar, que tenga gusto de escucharnos hablar. Hay personas que hablan todo el tiempo, hablan mal, hablan sandeces, hablan estupideces, cuando en realidad nuestro hablar tendría que ser diferente. Qué fea forma que tiene el mundo de comunicarse, qué fea forma que hay de comunicarse, cuando en realidad deberíamos estar constantemente trabajando en nuestro vocabulario, aprendiendo palabras nuevas, aprendiendo a expresarnos mejor, aprendiendo a escribir mejor, aprendiendo. Vean ustedes, el mundo, en lugar de estar creciendo en el conocimiento,
en la comunicación está decreciendo. Ya ahora ni los periodistas guardan su lugar porque ya los periodistas hasta se han puesto bocas sucias, obscenos para hablar. Ya no, el vocabulario se va corrompiendo. No es que el vocabulario está mejorando, el vocabulario se está corrompiendo. Pero fíjense qué importante, es tan importante delante de Dios el vocabulario que que Salomón escribe: la boca del justo es manantial de vida. Miren ustedes, porque tenemos que ocuparnos un poco más de nuestro lenguaje, de cómo hablar, de cómo comunicarnos. Colosenses 3:8 dice: pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia. Fíjense ustedes que cuando hay ira, enojo, malicia, también hay maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Esas cosas tienen que quitarse de nosotros, desecharlas de nosotros. Que si nos podemos enojar, que si podemos airarnos, sí, pero la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, es decir, que la ira no llegue a pasar, porque nos ha pasado a todos, ¿no? Que en un momento de ira, en un momento de enojo, decimos un montón de cosas que no teníamos que haber dicho no, nunca, o que nos arrepentimos de haberlas dicho. Por eso es que tenemos que aprender a ir desechando la ira, el enojo, la malicia, porque eso trae maledicencia y trae lenguaje obsceno de nuestra boca. Pablo nos recomienda eso. Observemos hasta qué punto debemos ser fieles. Miren ustedes, hasta qué punto debemos ser fieles en la enseñanza de la palabra de Dios, que las palabras de un maestro fiel son comparadas por Salomón al temor de Dios. Cuando nosotros vamos a Proverbios 13:14 y hacemos una comparación con Proverbios 14:27, vamos a ver la comparación que hace Salomón. Vemos en el 13:14, dice: la enseñanza del sabio es manantial de vida. La enseñanza del sabio es manantial de vida. Vean ustedes. Dice el 13:14, la enseñanza del sabio es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Que aparta de los lazos de la muerte. Miren. Y cuando vamos al 14:27, la primera parte nos muestra la misma comparación. Miren, 14:27. Dice: el temor de Yahvé, o el temor de Dios, es manantial de vida. ¿Qué decía el otro? El anterior. La enseñanza del sabio es manantial de vida. El 14:27 dice: el temor de Yahvé, o el temor de Dios, es manantial de vida. Ahora, los dos terminan igual. El 13:14 dice que aparta de los lazos de la muerte. Y el 14:27 dice que aparta de los lazos de la muerte. Ahora, entrelacemos los dos versículos. Vamos a ver lo siguiente. Que en el 13:14 dice: la enseñanza del sabio es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Es decir, cuando los sabios enseñan, cuando los sabios en la palabra de Dios, no cualquier sabio, sino aquellos que hablan la palabra de Dios y enseñan la palabra de Dios. ¿Por qué el mundo está como está? Porque ha sacado a Dios de en medio. Porque este sistema está haciendo que toda la gente se aleje de Dios. Pero sin embargo, lo que nosotros tenemos que hacer es precisamente acercarnos a Dios y a su palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros vamos siendo sabios en la palabra de Dios, vamos entendiendo, conociendo la palabra de Dios, nuestra vida se convierte en un manantial de vida. Entonces, la enseñanza del sabio es manantial de vida, que aparta de los lazos de la muerte. Es decir,
cuando un sabio en la palabra de Dios enseña, brota vida de la persona, del sabio, y aparta a las personas, no solo su propia vida, sino la vida de las personas que lo escuchan, las aparta de los lazos de la muerte. Y permítanme decirles, las trampas de la muerte. Y la muerte, aquí en este versículo y en este versículo, está con M mayúscula. ¿Saben qué significa eso? Que la muerte es una potestad, una autoridad de las tinieblas, es una autoridad satánica que se lleva a las personas. La muerte no es solamente tanatos, es decir, separación del cuerpo y el alma, sino que hay una potestad que se lleva a las personas. Y la muerte y el Hades, o la muerte y el infierno, siempre están juntos. La muerte y el Hades, o la muerte y el infierno, siempre están juntos. Porque la muerte se los lleva y el infierno, o el Hades, los atrapa y los traga. Entonces, cuando un sabio enseña, se convierte en un manantial de vida. Ese manantial de vida aparta a las personas de los lazos de la muerte o de las trampas de la muerte. Pero el sabio también debe ser temeroso de Dios, porque no puede ser sabio y sin tener temor de Dios. ¿Hay personas sabias en el mundo? Sí, pero que den vida, no. Que transmitan vida, no. Que brote vida de ellos, no. Porque solamente aquellos que tienen a Cristo en su corazón, que temen a Dios, esos son un manantial de vida. Verso 27 dice, el temor de Yahvé es manantial de vida que aparta de los lazos de la muerte. Veamos la importancia que tiene delante de Dios las personas que aman la palabra de Dios, que la aprenden, que la estudian y que la enseñan, para que las personas sean apartadas de los lazos de la muerte. ¿Cuánta gente? Miren ustedes, diariamente, las personas tienen temor a la muerte. ¿Por qué tienen temor a la muerte? Porque no saben a dónde van. Y mayormente, cuando las personas se enteran de a dónde van, mayor es el temor, porque las personas sin Dios, las personas sin Cristo en su corazón, se van a una eternidad lejos de Dios, se van al infierno. Ahora bien, fíjense, por favor, observemos esto. ¿Hasta qué punto debemos ser fieles en la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Hasta qué punto debemos ser fieles en la enseñanza de la palabra de Dios? Que las palabras de un maestro fiel son comparadas por Salomón al temor de Dios. Se compara el maestro fiel o la enseñanza del maestro fiel o el maestro sabio al temor de Dios. ¿Por qué? Porque el maestro que teme a Dios es fiel en la enseñanza de su palabra. El maestro que teme a Dios es fiel en la enseñanza de su palabra, porque sabe que tiene que rendir cuentas delante de Dios de lo que enseña. Si cada uno de nosotros entendiéramos esto, entendiéramos que un día vamos a tener que rendir cuentas delante del Dios del que hablamos, tendríamos mayor respeto por la palabra de Dios. Amaríamos y seríamos más fieles en enseñar la palabra. No hablaríamos tanta locura, tanta necedad, tanta pavada. Miren, el maestro que teme a Dios es fiel en la enseñanza de su palabra, y el temor de Dios hace sabio al maestro. El maestro que tiene temor de Dios, es decir, que ama, que respeta, que reverencia a Dios, es más sabio. ¿Por qué? Porque el temor de Dios hace sabio al maestro. Y sin dudas, la fuente del justo
no está contaminada como la del impío. La fuente, ¿cuál es la fuente? Ya hemos visto nosotros anteriormente cómo el libro de Proverbios nos indica una cosa. Dice el 4:23, con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida, brota la vida. Por eso dice, aparta de ti la falsedad de boca y aleja de ti la perversión de labios. Con toda diligencia vigila tu corazón, es decir, estate vigilante por lo que entra a tu corazón. ¿Por qué? Porque de él brota la vida, de él mana la vida. Entonces, la vigilancia de nuestro corazón, estar vigilantes sobre lo que entra o sale de nuestro corazón es importante. Por eso cuando nosotros comenzamos a observar la importancia que tiene la enseñanza de la Escritura, la importancia que tiene el hablar bien, comunicarnos bien, deberíamos aprender realmente a comunicarnos mejor. ¿Cuántos insultos? ¿Cuánta maledicencia? ¿Cuántas malas expresiones? Realmente, en mi caso, puedo decir yo a esta altura, mis hijos jamás me han escuchado a mí una mala palabra o una palabra obscena, jamás me han escuchado a mí insultos, jamás han escuchado ellos de mí un insulto. Puedo dar testimonio de eso, pero no lo he hecho yo, lo he hecho, la gracia de Dios lo ha hecho en mí. Ahora, cuando he tenido una mala expresión, por ejemplo, que no significa eso que sea una palabra obscena o una mala palabra, pero una mala expresión, qué mal que me he sentido. Y mayormente si me han escuchado mi esposa o me han escuchado mis hijos en alguna mala expresión. Entonces el Espíritu de Dios me reprende y me ayuda a ver que realmente hay cosas que tengo que seguir ordenando, seguir acomodando. Por eso es que constantemente, ¿saben qué? Ocupen su tiempo en leer, ocupen su tiempo en la lectura. Y si tienen Biblia, lean la Escritura, lean la Biblia constantemente, comiencen leyendo los Evangelios, el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esos 4 Evangelios, comiencen a leerlos detenidamente, detalladamente, conociendo al Señor Jesús. Y van a ver ustedes cómo el lenguaje en sus vidas cambia, cómo la mentalidad cambia. ¿A quién no le gustaría, solamente a un necio, solamente una persona necia, no le gustaría que su boca sea manantial de vida? Solamente un necio. Porque a cualquier persona que piense bien, le agradaría que lo que dice Proverbios 10:11 fuera real en su vida. La boca del justo es manantial de vida. Realmente quiero que mi boca sea un manantial de vida. Quiero que de mi boca broten palabras que las personas quieran escuchar, que a las personas les dé gusto escuchar, porque quiero ser realmente una persona sabia, Miren ustedes, el capítulo 15, 7, lo vuelvo a leer, dice, los labios de los sabios esparcen ciencia. Los labios de los sabios esparcen ciencia. No así el corazón de los necios. Qué importancia que tiene, realmente qué importancia que tiene
ser personas a las que, eh, eh, personas que podemos esparcir ciencia, esparcir conocimiento. Dice el 10:21, los labios del justo nutren a muchos. ¿Saben qué? Nutrir a la gente con buenas palabras, con la palabra de Dios. No sé si les pasa a ustedes que hay, pero a mí me pasa que hay gente con la que yo charlo y que da gusto hablar, que da gusto charlar horas, porque uno los escucha y están llenos de conocimiento y que sus palabras edifican, ayudan, asisten, hasta traen paz. Qué hermoso que es cuando una persona nos habla y nos da paz. Eso es lo que tenemos que procurar, todos nosotros tenemos que procurar eso. Por eso, procuremos, queridos hermanos y amigos, procuremos que nuestra boca sea un manantial de vida. Procuremos que nuestro ser interior se llene de la luz de la palabra de Dios para que cuando abramos nuestra boca la gente quiera escuchar. Qué maravilla que es eso, qué maravilla que es eso. Hasta aquí, porque cuando hilvanemos en el próximo domingo este versículo que hemos leído con el siguiente, van a ver ustedes que el Proverbios 10:12, cuando lo hilvanamos, dice: el odio suscita rencillas, pero el amor cubre toda suerte de ofensas. Tiene que ver con la actitud de cada uno de nosotros, la actitud de nosotros. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría práctica, donde nosotros aprendemos un proverbio y lo practicamos. Eso es sabiduría práctica. Está plagada de practicidad. No tanto tecnicismo, sino practicidad. Seamos prácticos en la vida, en nuestra vida. Seamos prácticos en nuestra forma de comunicarnos, prácticos en nuestra forma de hablar. ¡Qué maravilla! Por eso quiero orar en esta noche. Quiero orar por mí, principalmente para que yo pueda seguir comunicando la palabra de Dios, pero por todos aquellos que quieran realmente ser sabios, que quieran realmente estar llenos de paz, ¿sí? Que Dios nos guíe, nos ayude. Oramos. Y si en este momento usted está viviendo o sufriendo algo de lo cual quiere que Dios intervenga, pues únase a esta oración que voy a hacer, porque voy a orar por el trabajo, porque sé que están conectados aquí personas que están necesitando trabajo. Hay personas que se están conectando, que están necesitando trabajo, otras que necesitan sanidad, otras que necesitan liberación y otras que necesitan que se solucionen algunos problemas que están viviendo. Por eso yo voy a orar con ustedes. Únanse conmigo en esta oración y vamos a suplicarle a Dios que intervenga en sus asuntos como interviene en las mías. Señor, estoy ante tu dulce presencia en esta noche, agradecido por tu amor y tu misericordia. Clamo en tu presencia ahora por mis hermanos que están necesitando trabajo, principalmente, Señor, por nuestro hermano David, que nos estuvo pidiendo oración. Clamo en tu presencia por él para que abras una fuente de trabajo, para que él pueda sostenerse, sostener su casa, sostener su familia. Clamo en tu presencia, Señor, para que obres en su vida. Obra en esta hora, Señor, por aquella persona que está con muchos dolores. Yo te ruego, bendito Dios, ahora que traigas sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Te ruego ahora por aquellas personas que están tristes, Señor, porque las cosas no están yendo bien.
por aquellos que están teniendo problemas en su matrimonio. Clamo en tu presencia para que traigas un renuevo, para que traigas frescura nuevamente, Señor, en ese matrimonio. Clamo en tu presencia por aquellas personas que están solas, que están sufriendo la soledad, que muchas veces, Dios mío, se sienten muy solas. Clamo en tu presencia para que vos, Señor, seas su compañía. Te ruego en este tiempo que obres, maravilloso Dios, en aquellas personas que necesitan sanidad, sanidad en el cuerpo, sanidad en el alma. Yo clamo en tu presencia, Papá, para que tengas misericordia. Oro en esta hora, Dios mío, por aquellos que necesitan conocerte, que necesitan saber de vos, que necesitan que vos intervengas en sus vidas. Por aquellas personas que están viviendo tiempos de angustia tan profunda que no saben que no saben cómo salir de esa angustia, que no tienen salida, que no encuentran la salida. Te ruego ahora, Dios mío, que quites esa angustia, que te lleves esa tristeza y que obres, Dios mío, trayendo paz en los corazones. Trae paz, Señor, da paz, esa paz que el mundo no puede dar, porque esa paz que gobierna, que señorea, esa paz que sobrepuja nuestros corazones y que sobrepuja nuestro entendimiento, solo puede venir de tu presencia. Trae frescura en este tiempo, Señor, trae un avivamiento en los corazones y trae sanidad y liberación, trae salvación, Señor, sobre aquellos que te necesitan. Alabo tu nombre, papá, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias, maravilloso Dios. Entregamos estas cosas en tus manos para que vos actúes, conforme a tu divina y preciosa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.